Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en uno de esos chismes que nos tienen a todos pegados a las pantallas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando y que ha puesto a muchos fans a especular, una supuesta filtración de que Andercel se ha reunido con el manager de Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algo más que se cuece bajo esa fachada de amistad o de proyectos pasados? Vamos a desgranar toda la información que tenemos hasta ahora, analizar las posibles implicaciones y, por supuesto, escuchar sus opiniones. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos directo al grano. La noticia que ha encendido las redes sociales y los foros de fans es esta supuesta reunión entre Andercel y el manager de Kerem Bürsin. Para quienes no estén tan al tanto, Andercel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y su química en pantalla en la serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como Llamas a mi puerta, fue simplemente explosiva. Generaron una base de fans masiva que los shippeaba con muchísima fuerza, e incluso tuvieron una relación sentimental en la vida real que mantuvo a todos expectantes. Sin embargo, como saben, esa relación terminó hace un tiempo. Y ahora, de repente, surge esta información de un encuentro entre Ande y la persona que maneja la carrera de Kerem. Vamos a ser claros desde el principio, toda esta información proviene de rumores y filtraciones. No hay una confirmación oficial ni por parte de Ande, ni de Kerem, ni de sus representantes. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, a veces los rumores tienen una pizca de verdad, y cuando se trata de estas dos figuras, cualquier cosa que suceda genera un revuelo. La fuente de esta filtración parece ser un medio turco o un periodista del corazón que, según se comenta, tiene buenas fuentes en la industria. No se han dado muchos detalles sobre el lugar o el motivo exacto de esta reunión, lo que obviamente alimenta aún más la especulación. Asterisco asterisco la chispa de la especulación, ¿qué hay detrás de la reunión? Asterisco asterisco. La pregunta del millón es, ¿por qué se habrían reunido? Las teorías son variadas y, seamos honestos, todas son fascinantes. La primera y más obvia es que podría ser algo relacionado con proyectos profesionales. Quizás Ande está considerando un nuevo proyecto y el manager de Kerem, al tener una relación cercana con él y conocer su estilo de trabajo y su círculo, podría estar ofreciéndole alguna conexión o asesoramiento. Tal vez hay alguna colaboración futura en mente, algo que pueda involucrar a ambos, o incluso simplemente intereses profesionales mutuos en la industria. El mundo del entretenimiento es pequeño, y las conexiones son clave. Las oportunidades laborales suelen surgir de estas interacciones, y no es inusual que los representantes de artistas se comuniquen para explorar posibles sinergias, especialmente cuando se trata de talentos que han demostrado tener una conexión tan fuerte con el público. Otra posibilidad, que para muchos fans sería un sueño hecho realidad, es que estén intentando una reconciliación. Sé que suena un poco a telenovela, pero en el mundo de las celebridades, las idas y venidas son comunes. Si bien ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras por separado, la conexión que compartieron en pantalla y en la vida real dejó una huella imborrable en sus seguidores. Podría ser que, tras un tiempo de reflexión, estén considerando darse una segunda oportunidad. ¿Sería eso posible? Es difícil decirlo, pero la reunión con su manager podría ser un primer paso para explorar esa posibilidad, quizás para hablar sobre cómo manejar una potencial reconciliación o para ver si los sentimientos siguen ahí. Los fans, que vivieron intensamente la relación de Ande y Kerem, anhelan volver a verlos juntos, y esta filtración aviva esa esperanza. Pero vayamos más allá de las dos posibilidades más obvias.
Podría haber un tercer motivo, quizás más sutil pero igual de relevante. El manager de Kerem Bürsin, como cualquier buen representante, está constantemente buscando oportunidades para su cliente. Podría ser que esta reunión se haya dado porque Andercel está involucrada en un proyecto que podría ser de interés para Kerem, o viceversa. Quizás un director de renombre está buscando a dos protagonistas con una química probada, y el manager de Kerem, al enterarse de que Ande también podría estar disponible o interesada, vio una oportunidad para explorar esa posibilidad. Las colaboraciones entre actores que ya han trabajado juntos y han cosechado éxito suelen ser atractivas para productores y estudios, ya que garantizan un cierto nivel de expectación y un público ya cautivo. Además, no podemos olvidar el factor de la amistad. A pesar de que su relación romántica haya terminado, es posible que Ande y Kerem hayan mantenido una amistad o un respeto mutuo. En ese caso, la reunión podría ser simplemente un encuentro casual para ponerse al día, compartir experiencias profesionales o simplemente mantener el contacto. Sin embargo, la trascendencia mediática de estos dos nombres hace que incluso una reunión amistosa se convierta en noticia. El manager, como figura clave en la vida profesional de Kerem, podría haber estado presente para facilitar esa conversación o para asegurarse de que cualquier intercambio sea constructivo para ambas partes, profesionalmente hablando. ***, las implicaciones de un encuentro bajo el microscopio mediático ***. Ahora, pensemos en las implicaciones de esta filtración. Si realmente se reunieron, y si el motivo es puramente profesional, podría significar que ambos están abiertos a trabajar juntos de nuevo, quizás en un proyecto diferente, o incluso en algo que involucre a sus respectivas carreras de alguna manera. Esto podría ser emocionante para los fans que disfrutaron de su química. Imaginen una nueva serie, una película o incluso un proyecto publicitario en el que vuelvan a compartir pantalla. La expectativa sería altísima. Si la razón fuera más personal, bueno, eso sería una noticia aún mayor. La prensa del corazón turca y mundial estaría revolucionada, y la atención sobre ellos sería inmensa. Los seguidores se dividirían entre la alegría por la posible reconciliación y la preocupación por la intensidad del escrutinio mediático al que se verían sometidos. Es importante recordar que, en este momento, todo es especulación. No hay hechos concretos. Sin embargo, el hecho de que esta filtración haya salido a la luz sugiere que alguien, o varias personas, tienen información que consideran relevante. Y en el mundo de las celebridades, la información es a menudo filtrada para generar interés, para ver la reacción del público, o incluso como parte de una estrategia de relaciones públicas. Un representante inteligente podría utilizar una filtración controlada para medir el pulso de la opinión pública ante una posible colaboración o una vuelta de tuerca en la vida privada de sus representados. Si la reacción es positiva, se sientan las bases para un anuncio oficial. Si es negativa, se puede dar marcha atrás sin mayores consecuencias. Podríamos analizar también las trayectorias de ambos artistas después de su separación. Kerem Bürsin ha estado involucrado en varios proyectos, tanto en televisión como en cine, demostrando su versatilidad. Ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada, pero siempre bajo el ojo público. Se le ha visto explorando diferentes géneros y roles, consolidando su imagen de actor carismático y talentoso. Por su parte, Andercel ha continuado brillando en la industria, con proyectos que han sido bien recibidos y consolidando su estatus como una de las actrices más populares y con mayor proyección internacional. Ha protagonizado campañas publicitarias de gran alcance y ha ganado reconocimiento en mercados extranjeros. Ambos han demostrado madurez y profesionalismo al seguir adelante con sus carreras, cosechando éxitos individuales. ***, navegando el laberinto de las relaciones y las carreras ***. Entonces, ¿qué nos dice esta supuesta reunión sobre su relación actual?
Si fue una conversación casual para ponerse al día o para explorar oportunidades profesionales, podría indicar que mantienen una relación cordial a pesar de su separación. Esto, en sí mismo, sería una buena noticia para sus fans, que siempre desean ver a sus ídolos en buenos términos. Una relación amistosa después de una separación puede ser un indicativo de madurez y de un profundo respeto mutuo, cualidades que son muy valoradas por el público. Si, por otro lado, se tratase de algo más, el manager de Kerem probablemente estaría involucrado para navegar la situación, considerando el impacto mediático que una posible reconciliación tendría. Los managers son los escudos protectores de sus clientes en estos casos, gestionando la información y minimizando el daño potencial. Hay que tener en cuenta el contexto. El mundo del espectáculo turco es muy dinámico, y las relaciones entre artistas, managers y productores son complejas. Las reuniones pueden ser para discutir guiones, para evaluar propuestas de marca, para planificar estrategias de carrera, o para una simple puesta al día profesional. Sin embargo, cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, cada movimiento es escrutado y analizado al detalle. La magnitud de su popularidad y la intensidad con la que sus fans siguen sus vidas hacen que cualquier indicio sea magnificado. La forma en que se ha presentado esta noticia también es relevante. A menudo, estas filtraciones llegan de forma sutil, a través de fuentes anónimas o periodistas cercanos a la industria. Esto les permite a los involucrados evaluar la reacción pública antes de hacer cualquier declaración oficial. Y si la reacción es abrumadoramente positiva, podrían sentirse más inclinados a dar pasos más concretos. El silencio oficial, en este contexto, puede ser más elocuente que 1000 palabras. Permite que la especulación haga su trabajo y que la anticipación crezca. Asterisco asterisco la voz de la audiencia, su opinión importa, asterisco asterisco. Personalmente, creo que es importante ser cautelosos. Si bien es tentador dejarse llevar por la emoción y fantasear con una reconciliación, debemos basarnos en información verificada. Sin embargo, la especulación es parte de la diversión, ¿no es así? Nos permite debatir, imaginar y, en cierto modo, participar en el universo de nuestros ídolos. Es lo que hace que seguir a estas estrellas sea tan entretenido, esa sensación de estar un poco más cerca de sus vidas, aunque sea a través de rumores y conjeturas. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que esta reunión es puramente profesional, o hay algo más detrás? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en la vida real? ¿O prefieren que cada uno siga su camino y continúe cosechando éxitos por separado? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. Compartan conmigo lo que piensan, sus ideas son súper valiosas. ¿Será una colaboración para una nueva serie que revolucionará la televisión? ¿O quizás una reconciliación que nos devuelva la magia que vimos en Llamas a mi puerta? ¿O tal vez es simplemente una amistad que se mantiene fuerte en la industria? Déjenme saber sus apuestas. Para recapitular, la gran noticia que ha desatado todo este revuelo es la filtración de que Hande Erçel se ha reunido con el manager de Kerem Bürsin. Las razones de este encuentro son desconocidas y han generado un sinfín de especulaciones, desde posibles proyectos profesionales hasta la idea de una reconciliación. Lo que sí es cierto es que la química entre Hande y Kerem, tanto en la serie como en su relación pasada, fue muy especial y dejó un gran impacto en sus seguidores. A falta de confirmación oficial, debemos tomar esta información con cautela, pero sin duda es un tema que da para mucho debate y entretenimiento. Quiero agradecerles muchísimo por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante y que les haya dado un buen tema para pensar o para comentar. Su compañía es muy apreciada. Ver sus comentarios y saber lo que piensan siempre me motiva a seguir creando contenido. Y ahora, el llamado a la acción que no puede faltar. Si les gustó este vídeo,
Si les pareció intrigante o informativo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de un buen chisme del mundo del espectáculo. Ayúdennos a llegar a más personas y a construir una comunidad aún más grande. Y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén siempre al tanto de nuestras próximas publicaciones. No se pierdan nada. Estamos preparando contenido súper interesante para las próximas semanas. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.